Mateo capítulo 4, donde dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta ahí la lectura. Y oramos. Amados, gracias una y mil veces. Gracias, Rey. Gracias por eternamente ser Dios tan fiel, tan digno, Señor, tan amigo y tan compañero, tan defensor y libertador, más cuando más lo necesitamos en un tiempo de devastación y de mucho sufrimiento, pero sobre todo de mucho socorro oportuno. Hoy también, en este tu día, para todos nosotros aquí a la distancia, para muchos más. En el nombre bendito de Jesús. Y gritemos amén. Y deja tu Biblia para darle un aplauso, ¿qué te parece? Para honra de Él, ¿eh? Es para alabanza de Él. Aleluya, qué bueno. Te alabamos, Jesús. Bendito. Hermano, tomen asiento. Y bueno, como decíamos, se habla hoy de lo que no quisiéramos hablar ni que no se nos hable, ¿no? Un tema muy oscuro y coludo también, ¿no? Porque el enemigo, a quien se le pone cola, no sé por qué, dentro de toda esa costumbre de tipificarlo y mostrarlo y mencionarlo de una manera, bueno, es tema de lo que tiene que ser tema y no debería dejar de ser tema, porque fue un tema inicial y principió, diríamos, de alguna manera, aún la misma vida de Jesús, justamente en una coexistencia con ese ser maligno. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él mismo tuvo que enfrentarse con Él, enfrentarlo a Él y vencerlo a Él. Decirle que tenés al lado, decirle: el Señor quiere darte la victoria. El Señor te va a dar la victoria. ¿Sabés que cuando esto le tocó a Jesús recién venido, ¿no? Recién llegadito a este mundo, ¿no? En el sentido que ahí estaba apenas recién comenzando su ministerio, ya de arranque, ¿no? Como bueno, para ese ring, para boxear con ese boxeador, con ese ser espiritual del cual ni queremos que se nos hable. Pero si uno cumpliera con ese deseo más nuestro que de Dios, justamente le estaríamos dando ventaja al enemigo. Porque no hablar de Él, por lo menos en la justa medida que hay que hablar de Él, y la justa medida que hay que hablar de Él es la que habla la Escritura de Él, del diablo, no hablar en esa medida justa sería darle ventaja. Así que es importante que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, como dice la Biblia, sino que más bien le reprendamos. Lo cierto es que Jesús, cuando vino esta realidad golpeante y tocante también contra Él mismo, fue una realidad no en orfandad, sino que Él abría, y presta atención,
él habría de enfrentar justamente a ese ser destructor hoy día también de familias, de matrimonios, de economías, de la salud, de la paz interior, del descanso nocturno, de la relación con los hijos y de millonísimas de otras cosas más. Él habría de enfrentar a ese ser destructor no solo y no en orfandad, sino con la mismísima presencia de Dios con él. No, pero pastor, es que Jesús era Dios mismo. Bueno, pero era Dios mismo siendo hombre también. Él era 100% Dios y 100%, como él se autodenominaba, hijo de hombre. Y en esa humanidad como la nuestra, asumida en él y por él no estuvo en orfandad. ¿Cuántos dicen, no estoy solo? ¿Y sabes cuándo menos estás solo? Cuando más lo necesitas. Cuando más el enemigo quiere hacer escarnio de vos y planeó y maquinó tu destrucción y se cree que ya has sido reducido a un bocado, pero el que estuvo con aquel está contigo, el que estuvo con Jesús está con nosotros. ¿Y quién fue el que estuvo con él? Mira, léelo y míralo vos mismo en el versículo 1, ¿dónde habría de darse todo esto? En el desierto, pero ¿quién habría de estar y quién estuvo con él? El mismo Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen, el Señor no me ha dejado huérfano? No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, vendré a vosotros. Sí, y el Espíritu Santo, hermano, la presencia misma, Dios mismo en esencia, está contigo en el peor de tus momentos, que capaz que es este. Capaz que ahora mismo vos decís, pastor, estoy enfrentando al diablo. Por no decir, el diablo suspicazmente ha salido a enfrentarme a mí, porque uno lo evitaría, ya lo dijimos, pero el diablo anda rondando, anda a la vuelta, y quieramos o no quieramos, se nos va a zampar adelante. Pero cuando eso pase, claro, si estás en Jesús, ¿cuántos levantan su mano y dicen, yo estoy en Jesús, pastor? Porque estoy en su palabra, estamos en la palabra de Él, ¿no? Porque estamos en la fe, porque estamos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, no estás solo. No solo mires que capaz que estás pasando un mal momento en este sentido, ¿no? En cuanto a debilidad, tentación y ataques espirituales, pero escuchaste bien, es solamente un momento, pero no solamente mires eso, sino sabes que Él, el fiel, el Dios todopoderoso, está ahí contigo cuando más lo necesitas. De hecho, eso es lo que Él quiso y por eso Él te trajo hoy. Cuando generalmente nosotros más venimos a la iglesia, más venimos a Dios, más estamos acá en vida abundante, cuando las papas queman, ¿no? Cuando estamos en el desierto, cuando sentimos que no podemos solos. Y el Señor sabe y te lo dijo, y hoy te trajo para hacerte sentir su presencia. Y en medio de este ring, donde el boxeador de los infiernos te quiere machucar, te quiere golpear y te quiere dar contra la lona y te quiere llevar la cuenta hasta 10 y declarar knockout completo y técnico, lo que fuera, el Dios de los cielos, levanta tu mano y decí, el Dios de los cielos está conmigo como poderoso gigante. ¿Vos lo crees? Porque yo lo creo. No estamos solos, dale el aplauso y decirle gracias por tu espíritu. Gracias por tu espíritu en mí. Y mirá cómo fue la cosa, ¿no? Porque a veces le echamos toda la gorda culpa a Satanás porque le damos a los asuntos un descreimiento de buenos propósitos que tiramos todo por la borda, ¿no? Cuando decimos que lo que nos pasa justamente es para luego ser reducidos a un bocado, como decíamos, y ser parte de un botín espiritual y destrucción, lo cual en verdad Dios no planeó eso para nosotros, sino que lo que estaba pasando ahí con Jesús mismo era una situación previamente, así, diríamos así, preparada y planeada para que en ese entonces, para que en esa instancia, para que en ese momento que capaz hoy es para vos un momento de cruel dificultad y de confrontación muy desigual con los mismos infiernos, pero para que en ese momento se viera la victoria y no la derrota. Por eso lo que te está pasando, como lo que le habría de pasar a Jesús, fue todo parte de un plan. ¿Cuántos dicen, no estoy a la deriva? Estoy en un plan perfecto de Dios.
Porque yo te pregunto, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Todo esto le habría de sobrevenir y le sobrevino a Jesús porque al diablo se le ocurrió y el diablo lo planeó y entonces así se le antojó, o dice que todo esto fue algo previamente prefabricado por Dios y un plan estratega de Dios, donde lo que en verdad estaría pasando ahí sería de parte de Dios, más de parte de Dios que un ayuno ni ninguna cosa, ¿no? Porque en verdad lo que estaría preparando todo para ver si el enemigo podía con Jesús era meter a Jesús, y esto de parte de Dios, ¿no? Porque el ayuno viene de parte de Dios, ¿verdad? Es meter a Jesús, escucha bien, en 40 días y 40 noches de abstención de algo esencial en la vida, que son los alimentos. ¿Viste cuando, y por plan divino entonces, Dios te mete en abstención de algo esencial de tu vida y te falta lo esencial de tu vida, que capaz que no son los alimentos? Capaz que vos vas a la mesa y tenés todo, pero te falta aquello, otro esencial. Es otro que vos decís, esto lo preciso más que la comida, quizás una caricia, un amor, una contentación, una alegría, estar rodeado en familia, estar viviendo aquello que parece que de repente, y ya sabes que no es de parte del diablo, de parte de Dios, de repente se te privó de eso. Y de repente entraste en la abstención de eso. Bueno, para Jesús era no comer durante 40 días y 40 noches. Imagínate un ayuno de 40 días y 40 noches. Nosotros a veces no somos capaces de ayunar un solo día. Pregúntale que tenés al lado, ¿ayunaste hoy? A veces estamos de ayuno y no hacemos más que mirar el reloj, ¿no? A ver hasta que llegue la hora de entregar el ayuno. Pero imagínate lo que tiene que haber sido interminable, ¿no? 40 días, y para ver que sin una interrupción, también 40 noches, faltando aquello tan importante que es la comida. Hay gente que viene de abstención de lo esencial de su vida hace tanto tiempo también, ¿no? Y en forma ininterrumpida, día tras noche, noche tras día, faltando algo esencial en tu vida. Ya te lo dije, eso de parte de Dios. Porque sabes que es necesario que nuestra fe sea probada. Pero no solamente eso, es necesario que vos y yo enfrentemos y venzamos a Satanás para que el diablo sepa y no se olvide que en Jesús somos más que vencedores. Pero que vos también sepas que tenés mi poder y mi autoridad, te dice el Señor, para vencer al mismo diablo. Al diablo después de esta no le vas a tener miedo. Él te va a tener miedo y Él te va a respetar. Bueno, dale el aplauso y decirle gracias a Dios por las abstenciones entonces. Porque me falta a veces lo que más quisiera tener. Y bueno, imagínate después de 40 días y 40 noches sin comer, qué languidez habría de haber en ese cuerpo de Jesús, ¿no? Ah, no, pero era el cuerpo de Jesús, pastor. No, era un ser humano como nosotros. Yo no sé dónde tendría ya la anemia, ¿no? No sé la palidez que tendría, la debilidad, las pocas fuerzas, y todo eso hasta malogra un poco hasta el pensamiento y el razonamiento. Yo no sé si te has metido en ayunos largos, pero si te metes en un ayuno largo de esos fuertes, vas a sentir hasta que la mente se te vuela, porque te faltan nutrientes hasta para el cerebro. O sea, Jesús estaba en una situación, en un momento de debilidad y de necesidad, pronto como para que el enemigo se zarpara sobre él y lo venciera. Y en esa que no sería solamente la oportunidad de que Jesús tuviera la enseñanza como hombre también de la autoridad y de la victoria que Dios le daba aquí en esta tierra sobre Satanás, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de una vez, sino que, como también te dije, su fe tenía que ser probada. Porque es necesaria que nuestra fe, que es más preciosa que el oro y la plata, pase por pruebas. Y la prueba incluye muchas veces que el enemigo te encuentre donde no quisieras, en el estado, en la debilidad, en la necesidad, en la sensación de escasez y de falta de lo más importante de tu vida, y que él te encuentre en esa situación, a ver qué haces con tu fe. A ver si vences con lo que es más fuerte, ¿sí? Aunque el mismo mundo. Esta es la fe que ha vencido el mundo. ¿Cuántos dicen yo la tengo, pastor? Esa es la fe en Jesús. Y cuando
esta situación se había adueñado, diríamos así, de la persona de Jesús, imagínate, 40 días ininterrumpidos, sin comer, debilidad por doquier, una profunda hambre, una necesidad, una hambruna, unas ganas de saciar eso, que le estaba faltando, que para muchos lo que más escasea en este tiempo, hermano, es el amor. Yo no hace mucho rato vengo de hablar con una persona que sabe de estos temas, ¿no? que sabe de lo social y que está en trato con las multitudes, con las audiencias, sí, con la gente así en general, y me dice, ¿sabes qué, Juan? Lo que más le falta a la gente hoy es amor. Ustedes como una iglesia tienen lo esencialmente más importante para ofrecerle a la gente, que es lo que más le falta. Y en esa carencia genuina en la cual vos te estás sintiendo en estos días, quizás estás tan frágil como estás, como estaba Jesús, después de esos 40 días y 40 noches de ayuno, pero no sin Dios. ¿Cuántos dicen el Espíritu de Dios está conmigo? Te puede faltar lo esencial, pero yo estoy contigo, te dice el Señor. Te puede faltar la compañía de tu amado, de tu amada, te pueden haber echado por tierra, te pueden haber como un estropajo dejado a un costado, pero he aquí yo te recojo con muchas misericordias. Le faltó la comida a Jesús, pero no le faltó la presencia de Dios. Es cuando más lo sentís. Es cuando más Él va a estar ahí, cuando Él más va a querer estar ahí, es cuando más el Señor no se va a dejar faltar, cuando más lo precisas, porque Él es fiel y verdadero. Y en esa cruel debilidad de Jesús, en ese momento, qué déspota que es el diablo, ¿no? Versículo 3. El diablo viene a Jesús, vino a Él, como diciendo, esto es personal, esto mira, no es solo congregacional, esto te va a venir a vos. Vos estás siendo puesto a prueba. A vos el enemigo te va a querer enfrentar, como diciéndote, esto es personal, esto es contigo y contra vos vengo. A un Jesús inmerso en ese momento en la soledad social, ¿no? No había nadie de la gente, no había ninguno con Él. Cuando más precisas compañía, a veces cuando menos están. Pero yo estoy contigo, te dice el Señor, como fiel y todopoderoso. Y si damos un aplauso, qué lindo momento para honrarle, ¿no? Decirle gracias, amado. Pero en ese momento de cruel debilidad, ¿no? Como que parecía que Jesús era simplemente un bocado ya, ¿no? Reducido, estaba en todo su contenido, ¿no? Una persona 40 días ayunando. Vino a Él el tentador y dice que trató con sus sentidos. Empezó de alguna manera a llegar a los sentidos humanos de Jesús. Le habló, llegó al sentido auditivo. Pero también le hizo mirar para donde no debía de mirar, para dejar de esperar en Dios y saciarse fuera de Dios de lo que Dios en realidad le había privado, porque el ayuno era impuesto por Dios. Y la falta de pan iba a durar hasta que Dios lo determinara. Déjame decirte que lo que vos estás sufriendo va a terminar cuando Dios quiera. Pero no hay atajos. Pero el diablo, como diciéndole entre líneas a Jesús, bueno, ya basta de esperar, no, ya esperaste demasiado. Vos podés mirar en verdad para donde no hay que mirar y pensar de lo que no deberías de pensar, como te quiere inducir el diablo a pensar. Y mirá qué locura, ¿no? Decirle a Jesús, bueno, como diciendo, bueno, no espere más en Dios. Ya esto se pasó diríamos, de la medida. Ya es momento de que vos hagas algo diferente. Y le ofrece, sí, algo que se puede llamar, bueno, una solución sin Dios. Un darse y entregarse simplemente a su gusto y a su necesidad, pero con algo con lo cual en verdad Él no se iba a saciar. Porque le muestra lo que no es pan. Le muestra una piedra. Y le dice, en otras palabras, vos podés convertir eso que no es tu pan, lo podés convertir en pan y comerte, ¿no? Como diciéndole lo que le dijo. Le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en definitiva,
Imagínate, ¿no? Si Jesús hubiera accedido a eso. Si Él se hubiera dejado llevar por su apetito y en vez de esperar en Dios, ¿cuánto dicen? Pero esperaré en Dios. En vez de esperar en Dios, Él hubiera, en definitiva, hubiera comido el pan prohibido. Hubiera echado mano a lo que no venía de Dios. Imagínate la indigestión que se hubiera dado, ¿no? Imagínate que en vez de comer pan, comer piedra. Hay gente que no se da cuenta, sí, lo mal que le va a hacer aquello fuera de Dios, fuera del plan, fuera de la voluntad, fuera del seguir esperando y solo esperar en Dios, y no caer en la tentación del enemigo, ir a saciarse con lo prohibido. No se imaginan, sí, lo mal que eso puede terminar. Pero Jesús en eso se plantó fuerte, no se dejó llevar por su apetito, no se inclinó a lo que no debía a pesar de su debilidad y a pesar de cómo el tiempo ya habría dejado su mella en él en este sentido. Entonces le responde a Satanás, porque al diablo hay que responderle, hay que tener conciencia de él y tomar sobre él autoridad y poner en lo que hay que poner conciencia del conocimiento de lo que Dios nos ha enseñado, lo cual él lo aplicó a su vida, no solamente lo supo. Y por eso le respondió, versículo 4, y le dijo Jesús a Satanás, no solo de pan, no solo de eso vivo, como diciendo, no dependo de eso me puedo privar y puedo todavía aguantar sin la solución y la bendición de Dios para mis cosas, pero sí vivo de lo de Dios. Dale el aplauso, porque cuando te falta lo esencial, aleluya, hay algo que te sostiene y ese es Dios. No solo de pan, no solo de lo que hoy te está faltando, se vive, se puede vivir sin eso. A los solos, ¿no?, que viven en soledad y tanta carencia tienen de compañía, de su esposo, de su esposa, de sus hijos. ¿Verdad que se puede seguir viviendo así, aunque duele? De lo que no uno puede privarse, de lo que uno no puede quedarse es sin Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino pero de Dios sí vivimos, solo de Él. Dale el aplauso, aleluya. Yo vivo de Él. Decirle en ese aplauso, yo vivo de ti, Señor. Aleluya. Y el diablo que vino, ¿no?, y volvió, y muchas veces parece figurita repetida, y una vez y otra vez, y esto hasta cuándo, ¿no? Pero tranquilo, eso no va a durar para siempre. A veces el tiempo de las pruebas dura lo que tiene que durar, y que por cierto no es mucho, porque si miramos en la Escritura, este fue ni siquiera un breve capítulo, no llegó ni siquiera a ser todo el capítulo 4, esta situación de ataque demoníaco en la vida de Jesús. Déjame decirte que lo que está pasando durará un poquito, pero mantenete firme, mantenete fuerte en Dios. Porque lo que está pasando tenés que pasarlo, pero tenés que salir de eso en victoria. ¿Cuánto dicen, Señor, ayúdame? Aunque el enemigo vuelva, porque va a volver, pero cuando vuelva no te encuentres en debilidad, sino otra vez en el sostén, en la fortaleza de Dios, para volverle a decir no al enemigo y mantenerte fiel a Dios. Porque luego de eso te va a pasar lo que le pasó a Jesús al final. Dice que el diablo no solo lo dejó, sino que ángeles le servían. Dale el aplauso y decirle, yo quiero ser fiel y voy a ser fiel. ¿Cuántos gritan amén? Pero el diablo volvió, y lo que el diablo pretendió e instigó y buscó que Jesús hiciera, en resumidas cuentas, está en el versículo 6, que es número de hombre, y es que el Señor se echara abajo. ¿Sabes lo que el diablo quiere? Es empujarte para abajo. Quiere empujarte al abismo. Quiere echarte en el pozo. Él sabe que salirse de Dios es como caer del pináculo del templo. Yo no sé si viste por lo menos alguna imagen, de algún dibujo, alguna foto de lo que podría ser el templo, el pináculo del templo, un lugar altísimo. ¿Cuánto dicen estoy en Cristo y es un lugar altísimo? Pero no te eches abajo. El diablo te pretende, sí, instar a que caigas. Él quiere hacerte caer.
Y te quiere decir, bueno, probá, porque en verdad igual, si eso haces, igual mirá que Dios es fiel, no te va a pasar nada. No te va a pasar tal cosa como muchos dicen, porque Dios es fiel y Él va a estar ahí contigo. Y como dice el Salmo 137, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si estuviera en las tinieblas no cubrirán de ti. Y a veces hay gente como que se deja atenuar en las consecuencias reales que va a haber en eso de echarse abajo, echarse al vacío, saltar suicidamente del pináculo. Soltarse al vacío en lo que el diablo está queriendo que vos hagas también. Eso está hablando del engaño mental en la persona que luego termina transgrediendo en aquello. Termina siendo lo que no tenía que ser y haciendo lo que no tenía que hacer. ¿Sabes cuánta gente se echa literalmente abajo? Porque lo que estaba pretendiendo Satanás acá era, como espíritu de suicida, hacer que Jesús se suicidara. Yo pienso cuánta gente, ¿no?, engañada en ese momento de suicidarse, porque obviamente en conciencia real, ¿quién haría esa locura? Tiene que haberse tejido un engaño, una mentira en esa mente para hacerle creer no sé qué. Que si eso hace, bueno, no va a pasar tal lo que termina pasando. Y se teje el engaño, no va a pasar nada. No, si vas al baile no va a pasar nada, si te drogas no va a pasar nada. Es que Dios es bueno, es que Dios va a mandar la ayuda, va a mandar los ángeles, te van a sostener para que tu pie no tropiece en piedra. Pero imagínate el tremendo estruendo que hubiera hecho Jesús contra el pavimento en ese momento, si se hubiera dejado echar abajo. ¿Sabes lo que quiere el diablo? Tentarte, ¿sí?, a saciar tu apetito de lo que no es Dios, lo primero que se habló. Pero lo otro que quiere el diablo es hacerte caer de esta gracia. Es que te libre a un vacío. Y tirarse el vacío es muchas veces eso, vivir en un vacío espiritual. No oran, no ayunan, no congregan, no sirven, o un poquito, es un vacío, se echan a un vacío que no va a pasar nada porque Dios me sostiene. Mirá que Dios me sostiene, pastor, Dios es fiel. Mirá, llevo tiempo sin esto, Hace tiempo que no leo la Biblia. Hace tiempo que no oro como tenía que orar. Es echarse al vacío. Y es verdad, hermano. Lo que el diablo estaba diciendo era una verdad en parte. Es verdad. Que Dios envía su espíritu y envía sus ángeles y te sostiene y te amonesta. Pero va a llegar el momento que si no reaccionás, te vas a estresar contra el pavimento. Y eso no hay que hacérselo a Dios. Dios no es merecedor de que nosotros le paguemos con tal moneda, ¿no? Y nos echemos al vacío. Decirle que tenés al lado, cuídate de Satanás. Cuídate de sus insinuaciones que te dicen, no va a pasar nada. Hacé lo que no pasa nada. En otras palabras le estaba diciendo eso, Jesús, no va a pasar nada. Sin embargo, más allá de la fidelidad de Dios y sabiendo que en verdad, por supuesto que Dios va a respetar tu libre albedrío y el mío también. Y si te querés tirar barranca abajo, bueno, es la decisión de uno, ¿no? Y eso va a traer sus consecuencias, pero solo eso, no. Lo que más le preocupaba a Jesús no era que él se iba a estrellar contra el piso, sino, en otras palabras, él dijo, esto no se lo merece Dios, esto no se lo voy a hacer a Dios. Le dijo, no tentarás a Dios. No vas a hacerle esto a Dios. ¿Sabes que a Dios le debemos nuestro amor? Bueno, ya que no me das esto y no sufro, no más que sufrir. Pero nada de eso hizo Jesús, porque Jesús amaba sobre todas las cosas a Dios. Y sabía que Dios, si Él hacía eso, imagínate, claro, lo que sufre alguien que se suicida, ¿no? La muerte, va a sufrir la pérdida de su alma, porque para el tal no hay esperanza de salvación. Terrible crueldad de sufrimiento, ¿no? El que tal cosa haga, pero ¿sabes cuánto más se debe de compadecer y de sentir el corazón de Jesús? ¿Cuántos estuvieron el martes? ¿Cuántos vinieron el martes? Levante la mano. Ante un velatorio de un Lázaro que Jesús sabía que estaba muerto, pero él lo habría de resucitar, Jesús se conmocionó y Jesús lloró.
Imagínate lo que debe de llorar Dios por cada cristiano abandonado, por cada cristiano despreocupado y que no asume una vida de compromiso y se deja deslizar por ese deslizadero. Imagínate el dolor que tiene que haber y el llanto que tiene que haber en el corazón de Dios por cada persona que ahora sí literalmente se suicida, ¿no? No hace muchos días atrás, mi hija misma, saliendo del apartamento acá en el centro, a escasos metros la salida del otro edificio que está de costado del apartamento donde está viviendo mi hija ahora, hay un cuerpo tendido en el piso de alguien que se había lanzado al vacío. Yo no sé si ustedes, los que tienen más tiempo, si se acuerdan, hace muchos años, cuando estábamos en el Viento del Cielo, ahí en la vuelta de la Plaza Cagancha, ¿se acuerdan? Un cuerpo de una joven. Cuando yo lo vi eso, gracias a Dios, ya estaba cubierto el cuerpo, pero estaba la mamá sentada al lado del cuerpo de su hija. Horas y horas ahí sentada la mamá. ¿Sabes cuánto dolor tiene que haber en el corazón de nuestro Padre Celestial cuando se vive en un vacío? Cuando se salta del pináculo. ¿Cuánto dicen, esto a Dios no se lo voy a hacer? Capaz que algunos tengamos que decir, no se lo voy a hacer más. Señor, voy a hacer tu voluntad, porque no tentarás al Señor tu Dios. Dale el aplauso, aleluya. No le vas a provocar algo malo. Aparte del mal que te vas a traer a vos mismo. Aleluya. Y ya casi terminando, ¿no? Y como justamente lo expresa así el versículo 8, la tercera vez, el tercer intento de Satanás, venía diciendo, ¿no? Primero vino el diablo, vino el tentador, una vez y una segunda vez, pero acá dice en el versículo 8, dice, otra vez, ¿no? Como dice, otra vez la pelota en la casa del vecino. ¿Diablo hasta cuándo? ¿No? Solo 13, en verdad, ¿eh? Aguantar un poquito más que ya va a venir la recompensa. Duró un poquito. Fueron 3 veces, pero en las 3 tuvo que vencer. 3. ¿De qué estamos hechos? Somos trinitarios, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Capaz que el diablo te tienta en lo espiritual, en lo emocional y en lo carnal. 3 áreas, 3 ataques. Acá viene un tercero, que tiene que ver con las cosas de este mundo. Así que nos cuenta, ¿no?, que el diablo le mostró al mundo a Jesús y le mostró la gloria de ese mundo y le dijo, bueno, te lo voy a dar, como diciendo la verdad, no mintió en esto. El diablo, acordate, es padre de mentira, pero la calidad de mentir que él tiene es usar parte de verdad y entregarla con la mentira para hacerte creer que todo es verdad. Cuando él dijo, esto te lo daré, se lo estaba diciendo desde una realidad verdadera que era de él. ¿Cuántos saben que el mundo está bajo el maligno? Pero ¿cuántos están en este mundo pero no son de este mundo? Bueno, entonces no vas a estar, en ese caso no estás bajo el maligno. Por el maligno, quien es el dueño circunstancial y pasajero hasta que venga Cristo, ¿no? El dueño de este mundo, porque a él se le entregó. Abraham, que lo recibió, se lo entregó. Adán se lo entregó a Satanás. Y desde ese entonces quedó en las manos de él. Y muchas veces el diablo lo que hace es eso, te muestra el mundo. ¡Ay, qué lindo que es el mundo! ¡Qué lindo! Cómo se visten, cómo hablan, cómo andan, cómo van, cómo vienen, cómo se divierten. ¿Sí? Tienen acceso libremente a todo. Cada vez hay menos límites. Cada vez está todo bien. Cada vez está mal lo malo. Y cada vez hay más libertad, por no decir libertinaje. Y todo eso se le ofreció y se ofrece hoy también. Pero no solamente eso, ¿no? Ofrecer el mundo y mostrar el mundo, sino la gloria de ese mundo. Porque esto de lo que viene a hablarse ahora es doblar rodillas, hermano, del mundo. Porque cuando se le ofrece esto a Jesús, y si Jesús se rendía al mundo y las cosas de este mundo, lo que se está diciendo es que Jesús iba a doblar rodillas ante Satanás. Todo esto te lo voy a dar si doblas rodillas ante mí. Si te postras delante de mí, me adorás. Lo que la gente no sabe que volcarse a las cosas del mundo
y dejarse seducir por todo esto, no se da cuenta que someterse a todo eso es someterse a un sistema diabólico que sin doblar la rodilla, aparentemente en verdad sí lo estás haciendo sin perder la firmeza que el diablo te quiere robar. Como diciendo, bueno, si no te mantenés en esa, diríamos, en esa firmeza, si no te mantenés en esa rigidez de ser el que sos, como un hijo de Dios, obediente a la palabra, si te doblegás, si te dejás doblar y doblegar, si doblás la rodilla, bueno, mira, te lo voy a dar a vos todo esto. Le dijo, ¿no? Le mostró todo esto, le ofreció todo esto y le dijo en el versículo 9, te lo daré si postrado me adorares. Bueno, pero Jesús, bien firme, ¿no? Sin querer ser doblegado por las cosas de este mundo. Cuando dice, yo también, pastor, no quiero ser doblegado por las cosas de este mundo. Ahora sí, con mucha firmeza, lo reprendió y le dijo, vete, Satanás. Sí, al Señor solo, ante el Señor solo, doblaré mi rodilla. Dale el aplauso. Decirle, Señor, yo voy a ser como vos. No me voy a doblegar por las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y porque todo esto, hermano, versículo 11, sí, el Señor lo vivió y lo atravesó con victoria. Y no se doblegó ni se dejó seducir, pero se mantuvo fiel y firme y tomado y respaldado y sostenido y sustentado en Dios. Entonces, por eso, dice que el diablo lo dejó y aquí que vinieron ángeles y le servían. Hay muchos que quieren que el diablo lo deje, pero para que el diablo te deje tenés que vencerlo. Tenés que no doblar rodilla. Tenés que esperar en Dios y no comer de las cosas de este mundo, lo que te ofrece este mundo, en forma gratuita, pero desleal y salida de la voluntad de Dios. Tenés que mantenerte fiel a Dios, aunque el enemigo te quiera llevar y arrastrar al mundo. Si vos te mantenés fiel a Dios, el diablo te va a dejar. Y el diablo se va a alejar. Y los ángeles de Dios van a venir y te van a servir. Da el aplauso. Viene, honra, tradición, recibe, honra a Dios también. Decirle ese aplauso, yo quiero ser uno de esos. Lo voy a hacer. Cerra tus ojos, vamos a orar. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.